No, no, enseguida le envías aquí que si hay planos para que sí, sí. No, sí. Hola nuevamente, ¿cómo están? Hola, ingeniero. ¿Cómo vamos? Buenas, ingeniero. Hola. Compartir. Listo. Entonces, habíamos quedado aquí. Vamos a hacer un recorderis. Recuerden que esta área es totalmente rectangular. Ese redondel ahí es porque tomé la figura equivocada. Pero entonces estábamos calculando para la misma zapata que teníamos de 2 metros. No lo he colocado aquí. De 2 metros por 350, pero que queremos calcular el esfuerzo en este punto. En este punto que tenemos aquí, queremos calcularlo en este. Y ese punto, desde esta esquina, desde esta esquina, se encuentra a 1 metro en sentido vertical y a 1 metro en sentido horizontal. De manera que como el método de Newmark solamente determina el incremento de esfuerzo a una profundidad determinada, a una profundidad Z que nosotros hemos establecido en 4 metros. Aquí está, 4 metros. Entonces, como solamente lo calcula en secciones rectangulares en la esquina, entonces dividimos esto en cuatro secciones rectangulares o cuadradas, ¿sí? Le pusimos nombres, sacamos las áreas, la 1 y la 3 son iguales, y la 2 y la 4 también son iguales. Calculamos los nuevos B de cada área, ¿sí? Ojo con esto, ahora que les vaya a colocar un taller esta semana, que hay veces que al partir el área, el B deja de ser el B que ustedes están observando acá, en este caso no cambió, pero puede ser que al partir el área, el B cambie y esté en esta dirección, en la dirección del L. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, calculamos los nuevos B y L de cada figura. El B siempre va a ser la dimensión menor. ¿Listo? Y calculamos los valores de M y N y calculamos los valores de influencia. Entonces ya tenemos los valores de influencia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el incremento de esfuerzo? Podemos hacerlo de esta manera. Vamos a colocarlo aquí. Solo que este no va a ser el total, sino que va a ser incrementos individuales de cada una de las áreas. ¿Sí? Entonces simplemente el valor del esfuerzo que estamos aplicando, que es de 142.9 en la superficie, que ya lo habíamos calculado, lo vamos a colocar aquí fijo, porque ese no varía. Y lo vamos a multiplicar por el respectivo coeficiente de influencia, que es este valor que tenemos acá. Y él me calcula los demás. Y él me calcula un poquito más.
organizar esto aquí para que esté todo separado. Listo. Y ahí tenemos los valores. Y ahora sí, el valor total lo totalizamos acá abajo. Que sería la sumatoria de todos estos. Listo, ahí tenemos el valor. Y las unidades. Entonces, el valor de la influencia aquí es 22,29. Fíjense que este que fue en el centro, el valor de la influencia, esa es otra cosa, es la gripe. El valor de la influencia es en el centro es 24. Al rodarnos un poco, aunque está sobre el mismo eje horizontal, al rodarnos 0,75 metros, porque antes el centro estaba en 1,75, al rodarnos 0,75 metros hasta acá, fíjense que el valor de la influencia se ha reducido. O sea, el máximo valor se va a presentar siempre en el centro. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Ingeniero, una pregunta Bien. acerca del redondeo. Usted dijo que es cierto, que era una cifra, pero solamente sería una cifra cuando encontramos la presión de contacto. Ah, no. Listo, ya se los arreglo aquí. Listo, ahí estamos. Cuando trabajemos en kilonewtons, ¿ok? Que ponemos una sola cifra decimal. Igual si ponen dos no hay ningún problema. ¿Oíste? Lo que te digo es que eso no tiene significancia realmente. O sea, Okay, por ejemplo, en este caso, 0.02 kilonewtons son 0.002 toneladas, que son 2 kilos. Eso no es nada. ¿Ya? Entonces colocamos para esta orden de cimentación. Obviamente, si te cae una pesa de 2 kilogramos en el dedo, te vas a lastimar, pero para una cimentación 2 kilos no es nada, es muy poco. ¿Ya? Porque el orden que se maneja es de 7.000 kilos, 10.000 kilos, 15.000, 20.000 kilos. ¿Ya? Entonces el orden aquí va a ser, en ese caso va a ser muy pequeño. ¿Qué diferencia pueden ustedes establecer entre estos dos métodos? ¿Cuál sería la evolución o la ventaja del método de Newmark respecto al método de aproximado? Ingeniero, yo quería hacerle una pregunta antes. Sí, claro. Con esos valores que me están arrojando ahí, yo no podía establecer alguna especie de gráfica para yo ya directamente sacar más o menos cómo va a ser la deformación en cada uno de los puntos sin necesidad de irme a la tabla esta que está acá de la influencia. No sé si me hice entender. Sí, o sea, deformación todavía no hemos visto. Estamos viendo hasta ahora distribución de esfuerzos, ¿correcto? Eso, el esfuerzo. Estamos viendo hasta ahora distribución de esfuerzos. Sí, tendríamos, para poder calcular eso, tendríamos que hacer una iteración de muchos puntos. ¿Listo? Una iteración de muchos puntos. Déjame ver. Hay programas que ya lo hacen directamente, que te simplifican el trabajo. Voy a ver si tengo alguno aquí. Creo que no. Pero para la próxima clase se los instalo y se los muestro. Déjenme ver un momentico. Yo creo que tenía uno, pero no veo nada. No, solamente tengo instalado el slop, que es de pendiente, pero lo instalo para el miércoles y les muestro cómo
cómo es un programa de esos. Para hacer eso, creo que fue María Elvira que me preguntó. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es meter la fórmula, ¿ok? Meter la fórmula y desarrollarla. Desarrollarla para diferentes profundidades y diferentes distancias radiales. Eso sería lo que habría que hacer. ¿Listo? Hacerlo de pronto con esta ecuación sería más fácil. Ahora lo hacemos, pero antes quiero que me respondan la pregunta que les acabo de efectuar. ¿Qué diferencia o cuál es la principal diferencia entre un método y otro? Entre los que hemos estudiado. Profe, que el método de Newmark es en la esquina, ¿no? Se hace en la esquina. Y el método aproximado se hace como en toda la zapata, ¿no? Tiene un acercamiento. ¿Quién más podría dar? Quizás con el método de Newmark, ¿Mm? con el método de Newmark yo sé más exactamente cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en cada punto. O sea, no como el aproximado que me dice como, bueno, en toda la placa hay tanto, sino que con el de Newmark ya yo más o menos sé cuántos en la esquina, cuántos en el centro, cómo es realmente esa distribución de esa presión, por así decirlo. Ok, muy bien. Entonces, en el método aproximado, ¿sí? El método aproximado con las otras esquinas de la zapata, las que no se ven porque obviamente los triángulos están ahí adentro. Esto está muy maluco. Vamos a hacerlo aquí. Abajo se me va a formar una gran zapata, que es esta que estoy dibujando aquí. ¿Sí? Esta zapata de aquí. Entonces, el método aproximado me está diciendo que en todos los puntos de esa zapata, voy a dibujarla, que en todos los puntos de esa zapata, el esfuerzo es igual. ¿Listo? Es decir, este método solamente tiene en cuenta para el cálculo de esfuerzos el valor de la profundidad. No tiene en cuenta no se me dibujó. No. Eso. En esa área ahí. Ahora me quedó peor todavía porque quedó por encima. Pero bueno, no importa. En esa área, que es esta que sacamos allá en el fondo, digamos que es la base de la pirámide, el método está suponiendo, tal como mencionaron ahora, que el esfuerzo es igual en toda esta zona. ¿Listo? A los 4 metros de profundidad o a los 2 metros, a la profundidad que yo lo calcule, está considerando que en cada punto que hay aquí en el área, el esfuerzo es igual. Mientras que, fíjense que con el método aproximado, en el centro nos dio 24, ¿sí? Un poco tirado hacia la derecha de la pantalla, ¿sí? Nos dio ya 22.3. O sea que este método tiene en cuenta no solamente la profundidad, sino la distancia desde el centroide. Y a eso le podemos llamar la distancia radial. Lo tiene en cuenta. Entonces, esa es la diferencia. El método aproximado solamente tiene en cuenta Z, digamos que aquí se tiene en cuenta otra distancia adicional que vamos a llamar R.
Aquí. Si este es el centroide, digamos, supongamos que este es el centroide de la figura, entonces aquí tenemos esta distancia desde el centro hasta aquí, ¿sí? Que nosotros llamaremos la distancia radial, R. ¿Qué no tiene en cuenta el método anterior? El método anterior supone que en toda la profundidad es igual. Bueno, yo pensaba que habíamos dado a profundidad todos estos métodos de incremento de esfuerzos en la masa de suelo, pero veo que no todos lo han dado. Entonces, no lo preparé ahora y como ven me demoro mucho haciendo los dibujos y mientras meto las figuras. Entonces, para la próxima clase, el miércoles, les explico el método de Boussinex. Y de pronto el método de Fadum. Pero yo pienso que con 3 métodos es suficiente. Para el diseño de cimentaciones, vamos a emplear el método aproximado. Ya ustedes van a saber el método de Newmark y el método de Boussinex. Vamos a utilizarlo el método aproximado para que les sea más fácil meter en sus hojas de cálculo los valores, ¿sí? Y no tengan que meter estas formulotas que además tienen que ir cambiando porque los M van cambiando, los N van cambiando de acuerdo al B y al L. Entonces vamos a utilizar el método geométrico que se basa simplemente en la carga y en las condiciones geométricas. ¿Listo? Entonces cuando vayamos a calcular deformaciones, como me preguntaron ahora hace un rato, que ya estos esfuerzos después los vamos a transformar en deformaciones, entonces vamos a utilizar el método aproximado porque estas hojas de cálculo son un poquito largas y para simplificar el cálculo de los esfuerzos lo hacemos de este modo que nos da un resultado más que aceptable que nos permite calcular estas deformaciones de forma segura. Respecto a la pregunta que me hicieron, lo ideal sería, por ejemplo, colocar una columna, ¿sí?, donde tuviéramos los zetas en metros, ¿sí?, donde tuviéramos los valores de esfuerzos, los voy a tomar de acá, tengo que copiar. Donde tuviéramos los valores de esfuerzo y entonces aquí empezáramos a darle valores. Ya eso, como les dije, ya eso los programas los hacen. Vamos a hacerlo de 5, vamos a espaciarlo más acá y le colocamos 7.5, y acá le colocamos 10, ¿listo? Entonces, me los voy a traer para acá. Ah, bueno, no, aquí están. Vamos a darle un poquito aquí. Y entonces aquí le meto la fórmula. Entonces simplemente sería la carga, que es 1000, lo voy a fijar con el signo de dinero, me imagino que eso ya lo saben todos, a fijar ese valor y abro aquí para calcular el esfuerzo. Entonces sería B más Z, entonces pondría B más el valor de Z, que sería 0, en este caso. Este B también lo tengo que fijar, porque también es un valor fijo, el valor de B no cambia, que es el ancho de la zapata. Cierro este paréntesis, multiplico. Ahora acá y tomo el L ahora. Y le sumo el valor. El L también tengo que fijarlo, es un valor fijo la longitud de la zapata. Y ya aquí
tendría la formulación. Y ese es el valor del esfuerzo, que coincide con este valor porque esta sería la presión de contacto. ¿Por qué sería la presión de contacto? Porque si la profundidad es 0, lo que estoy calculando es la presión en donde se tocan el suelo y la zapata. Entonces, el valor estaría bien, 142.9. Y ya con la formulación metida, él me recalcularía todos los valores que tengo del esfuerzo. Listo. Ahí tendría los esfuerzos hasta 10 metros. Haciendo una discretización cada metro en los 5 primeros metros y cada 2.5 metros en los siguientes 5 metros. ¿Hasta cuándo debemos calcular esfuerzos, señores? Hasta que el valor, ya está viendo, hasta que el valor de la presión de contacto sea el 10% o menor que la presión de, hasta que el esfuerzo, el incremento de esfuerzo sea un 10% de la presión de contacto. Entonces, como la presión de contacto es 142.9, calcularíamos esfuerzo hasta un valor menor a 14.29 kilonewton por metro cuadrado, o sea que hasta 7.5 estaría bien. Generalmente, esa profundidad hasta la cual calculamos los esfuerzos, ¿sí? Esa profundidad hasta la cual podemos calcular los esfuerzos, generalmente es hasta 3 veces el B, el ancho de la zapata. Entonces, fíjense, aquí tenemos 2 metros, entonces, generalmente cuando llegamos a 3 veces el ancho de la zapata en sentido vertical hacia abajo, ¿sí? O sea, el Z es 3 veces B, ahí alcanzamos una reducción del esfuerzo a un 10% o menos del valor de contacto. Fíjense, 13.16 en 6 metros ya es menor que el 10% de 142.9. Ahora sí, la pregunta que me iban a hacer. Señores, ¿quién me iba a preguntar algo? Se arrepintió. Estos valores de esfuerzo, obviamente los podemos graficar, insertando un gráfico. Lo voy a hacer redondeado. Y ahí está el gráfico. Pero quiero que me ponga los valores en orden inverso. Aquí está. Listo. Y ahí están los valores en orden inverso. Esto lo podemos mejorar aquí, colocándole la letra que es. Inclusive aquí le podemos colocar las unidades. Vamos a ampliar la letra para que se vea mejor. Con negrilla. Y esta es la profundidad. Creo que aquí me lo permite. Título del gráfico. Título del eje. Aquí. Me permite el título del eje. Y aquí le colocamos 7 metros. Vemos la letra para que ustedes puedan verlo. No sé si ya con esa letra lo alcanzan a ver o amplío el gráfico. Listo. Hice algo raro. Porque me están dando los valores de Z donde quiero que me den los otros. Voy a cambiar. Seleccionar datos.
Modificar. Valores estos son estos. Y los valores estos son estos. Listo, ahora sí. Ahora sí, yo. Entonces, señores, si nosotros tenemos la zapata, tengo que ubicarla aquí con el centroide, más o menos. Si yo tengo la zapata aquí, la presión que está generando la carga de 1000 kilonewtons es de 142.9, que sería esta presión que estoy teniendo aquí. ¿Listo? Y a medida que me voy profundizando, fíjense que me va dando un comportamiento, el comportamiento de la presión. La presión es alta aquí en la parte superior y va reduciéndose a medida que voy profundizando. Ojo, esto no se puede leer de otra manera diferente. O sea, yo no puedo leer que a medida que me acerco a la zapata, eso no lo puedo leer porque no estoy midiendo la distancia radial. ¿Listo? No estoy midiendo la distancia radial. Simplemente estoy calculando el valor de la presión a una profundidad determinada. ¿Sí? Entonces, mientras más pegado esté de la zapata, a la base de la zapata, más alta es la presión. Y mientras más profundo esté, más baja va a ser la presión. Así es que tengo que interpretar este gráfico. Entonces ahí tendrían un diagrama de distribución de presiones que sería un corte. ¿Ya? Un corte. Realmente tendría que poner esta curva a revolucionar, es decir, a girar alrededor de la zapata, para que realmente me diera la forma tridimensional del esfuerzo, que ya no va a ser así como esa pirámide truncada. A ver si hay un icono parecido a eso. Sería en 3D. Vamos a ver si aquí hay. No hay un sólido eso de revolución así. No hay una forma así. Y sería como, si ponemos a revolucionar esto, sería como tal vez como un trompo, como la parte de abajo de un trompo. Sería como poderle dar vueltas a esto y que me diera una figura así, pero tridimensional. ¿Qué tendría? Yo tendría una forma como así. Y acá, eso no me queda bien. Otro círculo acá abajo. Entonces, ¿por qué? Porque los esfuerzos aquí en el gráfico los estoy dibujando en una dirección, pero realmente ellos son tridimensionales. ¿Listo? Entonces ellos se van a distribuir como si yo pusiera a girar esta curva, la pusiera a girar alrededor de la zapata. Entonces daría una imagen de esfuerzos parecida a esta que tengo aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
No, ingeniero. Señores, quiero preguntarles, la forma de darle la clase es clara, de pronto un poquito demorada, pero si me la pongo a dar dibujando yo, formo un desorden grandísimo. Entonces, así me va mejor, pero quiero saber si les está llegando el conocimiento, si estoy explicando de forma concisa y clara. Oigo opiniones, señores. Ingeniero, hasta el momento todo Yo bien. Ok. Yo lo estoy entendiendo perfectamente, profe. Bueno, listo. Si tienen algo que comentar, estoy abierto. Bueno, señores, pasemos a otro tema. Sé que tengo que volverme la próxima para explicarles el método de Bucinex, otra de las metodologías, aunque con esos dos podría estar bien, pero el de Bucinex es muy usado y si no lo vieron en clase, vamos a hacerle un repaso. Entonces lo vemos en la próxima clase. Para terminar esta media horita que nos falta, vamos a hablar de otro tema, que es el tema del empuje. Entonces, nosotros imaginemos que vamos a construir, vamos a fijarnos en esta zona de acá, vamos a construir un elemento tipo tanque. Un elemento tipo tanque puede ser una piscina, ¿ya? Un mismo tanque también. Puede ser con tapa o sin tapa. Entonces vamos a fijarnos en esta zona de acá. Entonces, cuando nosotros vamos a construir un elemento de ese tipo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es... bueno, si se fijan, he elegido, este es el nivel del terreno, esta línea que tenemos acá, y he elegido un lugar como Montería que puede tener un nivel freático bastante elevado. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, si vamos a construir esa piscina, es hacer una excavación. ¿Listo? Ahí tienen hecha la excavación. Sería lo primero que haríamos. Esa excavación, como tenemos niveles freáticos, está alto, entonces esa excavación se me va a llenar de agua. ¿Listo? Se me va a llenar de agua. Esa agua que está aquí, yo la tengo que sacar para poder fundir. ¿Listo? Para poder fundir la piscina. A medida que la voy sacando, digamos que vaya sacando, ¿sí? Voy a ampliar un poco acá. Lo necesito por el resto de la pantalla. A medida que la voy sacando, esta agua que tengo aquí tiene una presión. Una presión hidrostática. Esa presión hidrostática la genera la diferencia de presiones que existe, entre este punto y este punto de acá. A esa distancia que está ahí, la vamos a llamar altura hidráulica y la vamos a denotar como H sub W. Esta es la distancia. ¿Qué ocurre aquí? Que esta agua que está aquí, aunque nosotros empezamos a batir el nivel freático, ¿cómo abatimos el nivel freático? Colocamos una motobomba, voy a utilizar esta línea aquí, una motobomba aquí, ¿sí? Y vamos a colocar esto, ¿no? Denme un segundo. Vale, esto aquí.
Vamos a voltearlo aquí. Supongamos que eso es una motobomba. Entonces metemos una motobomba para batir el agua. Es lo que generalmente hacemos los ingenieros. No es lo más adecuado en todos los casos. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces yo meto una motobomba aquí. Esta parte de la motobomba, ustedes que ya vieron hidráulica, saben que esta parte es la succión. ¿Sí? La succión. Vamos a rodarle aquí para que se vea. Esta es la bomba. Y la bomba también tiene otra parte que se llama la impulsión, o sea, por donde saco el agua. Esta parte sería la impulsión. Este nivel freático está en la mitad. Vamos a traerlo para acá mientras tanto. Entonces es un sistema de motobomba. Tiene el motor, que es lo rojo, ¿sí? Ese motor lo que hace es crear un vacío. Esto lo pongo más flaco aquí, pero no. Eso. Lo que hace el motor es crear un vacío en toda esta tubería de succión, ¿sí? Y al crear un vacío, el agua, que es lo más fácil del mundo, empieza a acceder hacia el vacío, ¿sí? Y por acá bota el agua. Vamos a utilizar esta nubecita como agua aquí. Entonces por aquí sale el agua. Por aquí sale el agua que chupa de aquí. Eso es lo que hace. Entonces el nivel va bajando poco a poco. El nivel dentro de la excavación, que es un vacío, porque ya yo hice un hueco aquí, el nivel va bajando. Pero realmente el agua que está dentro está interconectada con el agua que está aquí, con el agua que está por acá, con todo el agua que hay alrededor, ¿sí? Entonces, esa interconexión hace que la cota mayor de agua, ¿sí?, sea la que regule la presión a la que se está generando el agua. Lo que quiere decir que entre yo más baje aquí, esta presión, si voy bajando, esta presión va aumentando porque el desnivel hidráulico se va haciendo mayor mientras más me voy acercando al fondo. ¿Eso queda claro? O eso es mecánica de suelo básica. ¿Les quedó claro? Señor. Sí, profe. Para todos. Ingeniero. No, a mí me gustaría que me repitiera. Soy ingeniero. Ok. ¿Me puede repetir, profe? Sí, claro, con mucho gusto. Imagínense, muchachos, que nosotros tenemos dos embudos. Dos embudos. Y esos embudos los vamos a tener conectados por una manguera. Ya se me perdió. Conectados aquí por una manguera. Desde aquí hasta acá. ¿Listo? Los llenamos de agua. ¿Listo? ¿Qué creen que pasa si yo bajo el nivel de este embudo acá? Señores,
¿Qué crees que pasa si bajo el nivel de agua? El nivel del El embudo. agua, ¿El agua qué? No te escuché. el agua se va a ir hacia él. El agua se va a derramar aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay una diferencia piezométrica, una diferencia de posición entre el agua que está aquí y el agua que está aquí. Aquí estaba, aquí estaba en equilibrio, pero al yo bajar esto de aquí, estoy creando un desequilibrio hidráulico allí y entonces el agua va a empezar a fluir del sitio de mayor carga hidráulica al sitio de menor carga hidráulica, ¿sí? Y va a haber un flujo aquí. Es lo mismo que tenemos aquí. Yo tengo el nivel por fuera de la excavación y por dentro de la excavación aquí, pero si empiezo a crear un desequilibrio hidráulico a través de la motobomba, entonces el nivel este va a bajar aquí, ¿sí? Va a bajar aquí y la presión, el agua sale aquí. ¿Qué quiere decir? Que la presión en este punto no es, va aumentando. ¿Por qué? Porque la está regulando esta posición del agua que está aquí. La diferencia de geométrica que hay entre las dos va a generar una presión en el agua. O sea, el agua ya no va a estar en condición estática, sino que está en condición dinámica. Por eso cuando nosotros, si después venimos y vaciamos toda la excavación y nos vamos para la casa contentos, al otro día vamos a ver que nuevamente el agua va a ir subiendo paulatinamente debido a esa presión. Y dependiendo del tipo de suelo, si tengo una arena, ¿sí? Es muy difícil bombear en una arena, porque la arena es muy permeable. O sea, a medida que yo bombee, el agua va a fluir casi que inmediatamente hacia la excavación. Mientras que si estoy en una arcilla o un suelo limoso, como son los suelos de montería, ese proceso de ascenso y de restablecimiento del nivel freático va a ser lento. ¿Qué va a buscar el sistema? Otra vez equilibrarse, es decir, que el nivel aquí, el nivel del agua aquí, coincida con el nivel de agua acá. Eso es lo que él va a buscar siempre. Entonces, en ese buscar, en ese desequilibrio que se produce, que se empieza a producir por la diferencia de nivel que genera la motobomba, entonces el agua viene desde acá y va a hacer este movimiento, ¿sí? Va a ascender, buscar recuperar su equilibrio. Entonces crea lo que se llama un flujo ascendente. El desequilibrio produce un flujo ascendente. Se me trabó el mouse. Se me ha trabado el mouse. Ya. No me quiere funcionar el mouse. Arreglo esto. Entonces, señores, eso es lo que se llama un flujo ascendente.
Y nosotros podemos calcular la fuerza de ese flujo ascendente porque va a ser necesario para proteger nuestras obras de tipo hidráulico en suelos que estén saturados. Y ahora veremos cómo. Entonces, señores, digamos que yo por algún método logro sacar el agua de allí. Voy a explicarle, eso es lo que hacemos los ingenieros, meter la motobomba allí, ¿sí? Y es una práctica que no se debe realizar. Nosotros tenemos que hacer implementar un sistema de bombeo adecuado para ese fin, bien hecho. Y eso se realiza de la manera que les voy a explicar ahora. Entonces, señores, para nosotros hacer un bombeo adecuado de materiales, tenemos que hacer lo que se llama un pozo de succión. Entonces, para hacer ese pozo de succión, nosotros debemos excavar por debajo de la profundidad a la cual vamos a excavar. ¿Listo? Por debajo de la profundidad a la cual vamos a excavar. Y entonces, ahí sí, vamos a bajar la succión, ¿sí? Ampliar la imagen. Para hacer esa succión, ¿qué vamos a tener que hacer? Ahora arreglo el dibujo en la parte superior. Vamos a tener que tomar la tubería esa de succión y vamos a hacerle una serie de agujeros. Voy a colocarla aquí. Vamos a tener que hacerle una serie de agujeros. Obviamente esos huecos son muy pequeñitos, pero para que ustedes lo sigan viendo. Es que no me los deja mover. Para que ustedes lo sigan viendo, los voy a hacer así de grande, pero son unos agujeros pequeños. ¿Listo? En la zona en la cual quiero hacer la succión. Entonces le hacemos una serie de agujeros. Dispuestos en forma aleatoria a la tubería. ¿Listo? Pero ocurre una cosa, señores. Esto tengo que arreglarlo acá. Ocurre una cosa. Si yo dejo esos agujeros allí expuestos, los granos de suelo, al ser sometidos a succión, y a veces esas bombas tienen una succión muy fuerte, sobre todo hay unas bombas que se llaman bombas de lapicero, que las metemos, todo el cuerpo de la bomba, lo metemos dentro de la excavación. Esas son muy fuertes y me van a producir una gran erosión en el suelo. E incluso estas que tenemos aquí también me van a producir que los granos de suelo, vamos a pintar esto, un granito de suelo acá ya de color, de otro color diferente, que este grano de suelo que tenemos aquí, vamos a ponerle, que este grano de suelo, cuando empieza a succionar, si el suelo es poco aguarente, entonces el granito de suelo va, se viene por aquí y lo bota aquí. ¿Listo? Y empezamos a ver que ya el agua no sale, bueno, siempre el agua sale con mucha tierra, pero empezamos a ver que el agua que sale por aquí ya se está haciendo muy, muy, muy oscura o muy, muy café. ¿Listo? El agua que aparece por aquí. Eso quiere decir que contiene un montón de los granitos de suelo estos, ¿sí? Y que los estoy arrancando.
Se los estoy arrancando al suelo. Cuando se los arranque al suelo, me va a pasar entonces lo siguiente. Me va a pasar esto. El suelo de aquí se va a empezar a erosionar alrededor de la excavación, porque me lo estoy chupando con la motobomba. ¿Listo? Y creo un hueco. Si sigo, ¿qué es lo que hacen los ingenieros? No, es que no he podido estabilizar. Traigan otra motobomba. Entonces vienen y traen otro sistema de motobombas. No voy a ponerlo todito porque me demoro mucho, ya saben cómo funciona. Traen otra motobomba, ¿sí? Y entonces nosotros, los muy inteligentes ingenieros civiles, que lo sabemos todo y no buscamos ayuda para nada, ¿listo? Entonces vamos haciendo esto, ¿sí? Y esto se me va transformando en esto, si sigo bombeando, y esto en esto. Y entonces, ya como esto va creciendo en este sentido, y va creciendo en este sentido, entonces, ya esto se vuelve así, esta parte se vuelve así, o sea, se cae el talud ese derecho que pusimos, y este también se cae aquí así, ¿sí? Y queda una superficie de falla de esta manera. Y ahí nos acordamos, ay, vamos a llamar a un geotecnista para que nos ayude a hacer la excavación. ¿Listo? Porque esto se me está cayendo. Eso estaba estable anoche, ingeniero. Hoy fue que se cayó. ¿Sí? Y ustedes han seguido bombeando. Bombeamos un poquito. Y el agua salía oscura. Salía llena. Sí, salía bastante partícula. ¿Y de dónde carajo crees que salen esas partículas? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Imagínate si es una piscina olímpica o semiolímpica, como la que hay en la Villa Olímpica de 50 por 100 metros de longitud, vas a tener un suelo inestable, no de 50 por 100, vas a tener un terreno inestable como de 80 por 130, 140 metros. ¿Y cómo haces otra vez la piscina? Ahí te toca reconformar otra vez el suelo para que la piscina quede en un suelo estable, o el tanque. ¿Listo? Entonces, señores, tampoco puedo hacerlo simplemente con las perforaciones, mucho menos colocar la motobomba directamente. O sea, hay unas motobombas que son de lapicero, entonces lo que se hace es meter el total de la motobomba dentro. Ellas no tienen, digamos que tienen la succión incorporada, entonces se mete así, y estas tienen más poder todavía, entonces arrancan más suelo. ¿Listo? Entonces finalmente, ¿qué hay que hacer? Esas perforaciones, cuando las hagamos, después las recubrimos con un elemento que se llama un geotextil. ¿Ya? Ingeniero, ese geotextil sería más que todo como una mallita, ¿cierto? Es una malla, sí, señorita. Se me pone totalmente transparente. Quiero que lo vean todo. Entonces, espera, que estoy haciendo lo que no es. Se me pone transparente esta vez. Pongámosle un color más claro, a ver. Bueno, no quiere conmigo. Ah, es que lo que estoy haciendo es la línea transparente. Necesito relleno transparente. Ahora sí. Ok, ahora sí se ve. Ahí.
Entonces, esa mallita, como dicen, ese es el geotextil. Ojo, y no puede ser cualquier geotextil. Los geotextiles son de dos tipos. Son tejidos, ¿sí? Y el que tenemos que utilizar, que es el no tejido. ¿Listo? Tejido y no tejido. Veamos aquí. Tenemos geotextiles para que los vean. Seguramente lo han visto si se han acercado a una obra de alcantarillado o a veces a una obra de vía. Ok. Son estas mallas. Son estas mallas que ven acá. Vienen así en unos rollos. Estos rollos generalmente tienen aproximadamente unos 4 metros de ancho. Ok. Y se estiran. En este caso lo que nosotros necesitamos es cortar un pedazo de ellos para poder envolver los huecos. ¿Sí? Aquí vemos mejor. Una foto. La misma. Fíjense. A ver si me amplía esta foto. La pantalla. Okay. Aquí lo ven. Es como un tejido, como una tela, ¿cierto? Fíjense que aquí yo observo perfectamente las fibras. Las fibras están orientadas, unas en sentido vertical, otras en sentido horizontal, como si fuera, como esas camisas o esa ropa de lino que se colocan, así se ve. Este está perfectamente orientado. Este es un geotextil tejido, ¿correcto? Es un geotextil tejido. En un geotextil no tejido, ¿sí? Aunque esto parece más una geomembrana, para serle franco, lo que pasa es que como no lo puedo tocar y no lo puedo ver de cerca, no les puedo decir. Así es, cierto. Bueno, pero ese es un elemento tejido. ¿Cómo reconozco yo un elemento tejido? Porque tiene los hilos, ¿sí? Orientados uno vertical y horizontalmente encontrándose en sentido perpendicular, ¿ok? Sería un geotextil tejido. Aunque como les dije, por la imagen y por el brillo parece que fuera una geomembrana, que son dos cosas diferentes. Ya hablaremos de ello. La diferencia entre unos y otros, vamos a colocárselo un poco acá. Todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estoy en Excel ahora. Listo. Entonces, un geotextil. Vamos a poner aquí. Para que les quede un poco más claro. Entonces, digamos que estas son las fibras verticales. Y coloquemos aquí unas fibras horizontales. Así sería el tejido de un geotextil tejido. Bueno, no me quedó derecho, pero tejido. Listo. Estos geotextiles, que son tejidos, su principal labor es reforzar. ¿Listo?
No me sirve. Como ustedes miden la resistencia del concreto, miden un ensayo a compresión. ¿Por qué? Porque ese elemento, así como el suelo, resisten mucho a compresión, pero a tracción no resiste mucho. Entonces, en los suelos, si yo los quiero darle adicionalmente una resistencia a tracción, entonces lo que hago es tomar una capa de suelo, ¿sí? Que compacto, ¿listo? Compacto, voy a ponerle otro color para que puedan observar que compacto, ¿sí? Y alrededor de él le coloco, eso es pegado, pero obviamente aquí con este lapicito no me da. Lo envuelvo en un geotextil. Lo envuelvo en un geotextil. ¿Qué hace el geotextil? En este caso, el geotextil lo que hace es producirle al suelo, confina el suelo. Entonces, cuando el suelo trata de deformarse a tensión, es decir, un esfuerzo a compresión, ya habíamos visto que es el que se ejecuta en este sentido y trata de acortar a la fibra, pero un esfuerzo a tracción o a tensión, lo que trata es como de acizallar, en este caso, produce como unos cortantes en este caso. Si el suelo se va a tensionar al cortante, empieza a hacerse así y obviamente también hacia el otro lado. Empiezan a someterse esfuerzos de atracción que lo que tratan es de estirar las fibras del elemento, no de acortarla. Cuando se producen esfuerzos así, el geotextil, este tejido, permite absorber ese esfuerzo y que el suelo no falle. Si nosotros no le colocáramos el geotextil, el suelo va, como no resiste casi a tracción o a tensión, entonces ese suelo me va a empezar a producir grietas. Este mouse no me quiere ver. Ok, va a empezar a producirse grietas dentro del suelo, porque no resiste casi a tracción. Entonces, este elemento lo que me permite es que absorber esos esfuerzos verticales, esos esfuerzos de tracción, para que no se me produzcan esas grietas. Para eso sirve un geotextil tejido. Entonces, un geotextil tejido se construye orientando perpendicularmente las fibras horizontales y las verticales una con respecto a la otra. Entonces, son geotextiles que tienen permeabilidad, una permeabilidad mediana alta. ¿Listo? Hay otro tipo de geotextiles que se construyen, ¿sí? Simplemente se colocan las fibras se vulcanizan, es decir, se someten, porque ya son de polipropileno, no son totalmente tela, se someten a un proceso de vulcanización en forma aleatoria, se calientan y después se dejan enfriar, y cuando ellos se enfrían, toman unas formas en este sentido, que van tupiendo mucho la zona, el geotextil, ¿cierto? Entonces, estos señores de este tipo se llaman geotextiles no tejidos y tienen una permeabilidad baja. Entonces, estos geotextiles tienen la propiedad de que dejan pasar el agua a través de ellos, dejan pasar el agua, ¿sí? Dejan pasar el agua, pero no dejan pasar el suelo.
El suelo, cuando viene, vamos a ponerle otro color. El suelo como cuando viene dentro del agua, ¿sí? En la masa de agua pasa, pero el grano queda atrapado allí. Erosión. Víctor, ya te llamo, estoy en clase. Y no se produce erosión. Entonces, por eso el geotextil que nosotros tenemos que colocar, siempre que vayamos a evitar la erosión o a impedir que los granos salgan, se vayan, ¿cierto? Tiene que ser un geotextil no tejido. O sea, él hace esto, pum, y el grano ya no puede acceder hacia el sistema de bombeo. ¿Preguntas? Bueno. ¿Para qué hago la excavación por debajo del nivel de fondo de la excavación? Para que se abata el nivel freático por debajo de ese nivel. O sea, lo que yo quiero es que el agua haga esto y haga esto, para yo no tener agua dentro de la excavación. Si colocamos la succión más arriba, otra vez, bueno, muchachos, esto no quiere responderme ahora. Bueno, vemos ahí, porque este mouse me está molestando mucho. Voy a ver si consigo otro. Les termino de explicar eso del bombeo la próxima clase. Si tienen preguntas, con mucho gusto se las resuelvo. Que quiero que quede claro cuando emplean un geotextil tejido y cuando no tejido. No tejido se utiliza para hacer muros de contención de suelo reforzado. ¿Listo? Para reforzar el suelo. Cuando le vayamos a colocar una base a un pavimento, una subbase, y queremos que nos dé mayor resistencia, todo lo que tenga que ver con resistencia es con geotextil tejido. Todo lo que tenga que ver con filtración, con dren, con agua, es con geotextil no tejido. ¿Listo? Entonces, lo que les decía era que si nosotros subimos la succión acá arriba, ¿listo? Lo que vamos a lograr es que el agua haga esto, ¿sí? Y entonces no se nos va a batir por completo la excavación y no podemos trabajar. Si nosotros alargamos, ¿sí? Obtenemos entonces, como le había dibujado, una catenaria de depresión del agua, ¿sí? De reducción, de abatimiento del nivel freático. Entonces, nosotros podemos estar bombeando y a medida que vamos bombeando,
¿sí? Por un espacio pequeño al lado de la excavación, nosotros podemos ir construyendo nuestro tanque o nuestra piscina ahí al lado, ¿sí? Y bombeamos por un ladito. Pero ya estamos logrando que el agua no esté dentro de nuestra excavación. ¿Listo? Y podemos acometer eso. Por eso este bombeo no lo puedo hacer tampoco por la mitad, porque después me queda un hueco allí en la piscina que no voy a poder fundir. Después que retire la tubería, ¿sí? Si hago esa gracia, la presión del agua se va a concentrar solamente en este punto y va a ser una presión grandísima, porque toda la presión ejercida por este sistema impermeable que es la piscina, acá en el fondo, todo el agua va a empezar a salir por ahí y eso sí, fundirlo va a ser imposible. Entonces tengo que hacerla a un costado, ¿sí? Que me permita ir bombeando e ir haciendo armando mi hierro y fundiendo mi canasta, mi concreto. ¿Listo? Bueno, dejemos hasta aquí y el miércoles nos vemos a las 6:30 de la mañana. Que tengan un buen día, muchachos. Buen día, profesor. Gracias, ingeniero, igualmente. Listo, ingeniero, igualmente. Gracias.